A todos. Agradecemos muchísimo su puntualidad en estas conferencias que hemos estado teniendo a lo largo de esta jornada. El día de hoy me da gusto presentarlos a nombre del Instituto para el Envejecimiento Digno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y de la Fundación Alzheimer México IAP. Les damos la más cordial bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa 2020, el cual, pues como saben, tiene el objetivo de orientar y concientizar tanto a pacientes como cuidadores y familiares sobre la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Mi nombre es Dulce Tovar y esta noche estaré a cargo de la sesión. Les solicitamos que sus dudas y comentarios, por favor, nos los escriban a través del chat que tenemos en el Facebook Live o a través también del chat de la plataforma de aquí de Zoom. Y al término de la conferencia del doctor Walfred, vamos a tener un espacio de 15 minutos para que podamos resolver dudas y atender a sus comentarios. En esta ocasión iniciamos con la presentación del doctor Walfred Rueda, el cual me da muchísimo gusto poder hacer esta introducción. Él nos va a presentar el proyecto Memorias Creativas en el Alzheimer y les voy a contar un poco acerca de la gran trayectoria que tiene el doctor. Él es médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con una especialidad en psiquiatría, además de una maestría en ciencias médicas. Todo esto por parte de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Él es terapeuta cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, cuenta con especialidad en niños y adolescentes, además en el ámbito de trastornos de la alimentación. Su formación como terapeuta también incluye de terapia asistida por animales y una certificación como hipnoterapeuta por parte del estado de Colorado en Estados Unidos. Asimismo, posee una maestría en recursos humanos y es fundador de la asociación civil Proyecto Mente Creativa. Doctor Walfred, pues es un honor tenerlo por acá con nosotros en esta jornada de conferencias y pues bueno, le cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias, Dulce. Y la verdad, el honor es para mí. Bueno, gracias a esta invitación, le agradezco a la Asociación Alzheimer México IAP, pues por la presentación que me dejan hacer acerca de este tema, Proyecto Memorias Creativas en Alzheimer, que en un momento más les voy a decir de qué se trata este proyecto. Y para iniciar la siguiente diapositiva, siempre me gusta hablar precisamente del Alzheimer, que es un tema sumamente importante, es un tema, la verdad, vital del cual estemos comentando todos. ¿Por qué? Y yo creo que ya hemos estado hablando a lo largo del día de ayer, del día de hoy, de la gran importancia que tiene, bueno, las demencias y la enfermedad de Alzheimer por el impacto que tiene en salud pública. ¿Por qué tiene un gran impacto en salud pública? Primero, por el número de personas que padecen enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Se tiene estimado que para el 2050 la población que padecerá demencia se va a cuadriplicar. Por ejemplo, aquí en México se estima que más de 700,000 personas padecen Alzheimer a otra demencia, pero ¿sabían ustedes que para el 2050 habrá o habremos, no sé, habremos 3 millones de personas con enfermedad de Alzheimer o alguna otra demencia? Y aquí la pregunta es si nuestro sistema de salud está preparado o se está preparando para enfrentar este gran reto. ¿Y por qué es un gran reto? Es un gran reto porque la enfermedad de Alzheimer y las demencias tienen un gran impacto a nivel global, no solamente por el número de personas que cada minuto, cada segundo se diagnostica con enfermedad de demencia o con enfermedad de Alzheimer. Les tengo un dato, que para el 2050, bueno, pues se tiene calculado más o menos que, que una gran cantidad del presupuesto dedicado a salud se va a incrementar de manera muy importante y sobre todo destinado para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer y de otras demencias. Por ejemplo, para el año 2030, que ya no falta mucho, se tiene calculado que el costo de las demencias será cerca de 2 trillones
de dólares anuales. ¿Y esto qué representa? Esto es mucho, es poco, es una cantidad exorbitante. Si nosotros lo comparáramos al tamaño de la economía de un país, representaría dentro de las primeras 15 economías a nivel mundial. O sea que el costo es enorme y ustedes dirán, bueno, la enfermedad de Alzheimer, bueno, sí tiene medicamentos que son costosos, sin lugar a duda, pero no son tan costosos como cuánto costará una quimioterapia. Una quimioterapia costará miles de pesos, incluso hasta millones de pesos llegan a costar algunos medicamentos. Entonces, ¿por qué la enfermedad de Alzheimer es más costosa que el cáncer, que la diabetes, que la hipertensión? Bueno, porque la enfermedad de Alzheimer no solamente conlleva el costo del tratamiento farmacológico, porque desafortunadamente las personas de edad adulta mayor y que tienen Alzheimer tienen un mayor número de comorbilidades, esto es, se enferman más de otras cosas, además tienen mayor número de hospitalizaciones. Y bueno, todo esto representa, la verdad, un gran reto para las sociedades, un gran reto para los sistemas de salud. Pero ¿saben qué? Lo más importante, que posiblemente a nivel de política pública no tengamos pues algo definido qué es lo que vamos a hacer con tantos casos de enfermedad de Alzheimer, definitivamente no, y que desafortunadamente pues culturalmente no estamos preparados para atender a las personas adultas mayores, pero tenemos una gran responsabilidad como sociedad civil. No dejemos el cuidado de las personas adultas mayores al gobierno, no, porque la responsabilidad es de nosotros. La siguiente, por favor. Y hablando precisamente del impacto de las demencias y del Alzheimer, aquí les quiero presentar con esta imagen, ven estos cerebros, vemos del lado izquierdo un cerebro de una persona adulta mayor que no tiene enfermedad de Alzheimer y un cerebro de una persona adulta mayor del lado izquierdo que tiene enfermedad de Alzheimer. Este tipo de imágenes posiblemente los han visto muchas veces, en donde el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer debido a la pérdida de materia cerebral se va haciendo más chiquito. Entonces vemos cómo se van perdiendo estos surcos cerebrales, se van haciendo mucho más profundos. Entonces, lo que nos ha enseñado el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, y no crean que el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, al menos el tratamiento farmacológico, es algo viejo, la verdad es algo bien nuevo. Cuando se describió por primera vez la enfermedad de Alzheimer, que Alois Alzheimer describió este padecimiento, fue allá como del 1904, 1906, que bueno, ustedes dirán, pues ya llovió años, pues sí, ya llovió años, pero cuando salieron los primeros tratamientos farmacológicos para Alzheimer que demostraron tener al menos una efectividad, pues habrán salido en los 80s, en los 90s, entonces imagínense ustedes desde que se describió el Alzheimer desde principios del 1900 hacia finales del siglo pasado apenas surgieron tratamientos. Entonces, ¿qué se hizo todo ese tiempo con las personas que tenían Alzheimer? Tenían muy pocas posibilidades de tratamiento. Y en este tiempo, que han sido unos 30 o 40 años de tratamiento de Alzheimer, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que entre más temprano se les dé el tratamiento a las personas con Alzheimer, les va mucho mejor. Yo sé que es bien difícil diagnosticar de manera temprana a una persona con Alzheimer, porque la enfermedad no debuta así como de un, perdón por la expresión, no inicia así como de un trancazo, o sea, no es de un momento a otro que se le empiezan a olvidar las cosas y que se salió a la calle en la persona y ya no recuerda cómo regresar, no, sino los síntomas son muy sutiles, son progresivos y que la verdad la familia no se da cuenta, ni siquiera la persona que padece el Alzheimer, sino con el tiempo, cuando estos olvidos empiezan a ser muy recurrentes y a veces ni siquiera las fallas de memoria son lo que hacen que llame la atención, sino ya cuando los síntomas son moderados o severos, de que la persona se perdió en la calle, que la persona tiene problemas conductuales porque está a lo mejor algo agresiva, qué sé yo, es cuando ya se diagnostica. Pero es bien importante iniciar la terapia bien temprano. ¿Por qué? Porque es importante iniciarla bien temprano, porque esto va a evitar que se decline
define la persona cognitivamente. ¿Qué es esto de cognitivo? Bueno, que no pierda tan rápido las habilidades de memoria, las habilidades de comunicación y de lenguaje, otras habilidades como memoria de trabajo, de atención, de planeación. Eso es bien importante. Cuando sospechemos que alguien tiene enfermedad de Alzheimer, llevarlo lo más rápido al médico, pero sobre todo la prevención. Todo adulto mayor después de los 60 años debe de ser llevado, debe, que le surgió un problema, que si mañana... Doctor, está silenciado su micrófono, si nos ayudan. allá. Gracias. Decía, todo adulto mayor después de los 60 años debe de ser llevado periódicamente a revisión, al menos por un geriatra, que, bueno, son especialistas que tienen todas las habilidades para detectar déficits cognitivos, déficits en Alzheimer. Y otra cosa que nos ha enseñado la terapia farmacológica es que la terapia farmacológica es incluso útil en las etapas severas de la enfermedad. O sea, incluso cuando uno dice, bueno, pues es que ya está postrado en la cama y ya no hay mucho que hacer, pues a veces sí hay mucho que hacer. Entonces, esa ya es una decisión médica, ya hay estudios en donde se ve que este tratamiento, el único aprobado para la mejoría de síntomas de Alzheimer en etapa moderada severa, puede funcionar todavía con síntomas muy, muy severos de la enfermedad para que el paciente esté conductualmente estable y pueda realizar todavía ciertas actividades. La siguiente, por favor. Y además, bueno, pues en cuanto al futuro y la prevención de la enfermedad de Alzheimer, no me voy a detener mucho, pero pues los tratamientos que tenemos en la actualidad, pues desafortunadamente son solamente sintomáticos. Van a mejorar algunas pérdidas de la memoria, ciertas fallas de la conducta del paciente, van a hacer que no tenga tantos síntomas emocionales como que esté apático o que esté triste. En eso nos van a ayudar, pero la progresión de la enfermedad no se va a detener desafortunadamente. En el futuro, muy próximo, pues van a haber nuevas terapias, terapias basadas en atacar precisamente aquellas lesiones del cerebro que están provocando la pérdida de la memoria. ¿Y qué nuevas terapias van a haber? Bueno, pues terapias que se llaman, por ejemplo, anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos que sí se escuchan como de ciencia ficción, pues son terapias inmunogénicas basadas precisamente en anticuerpos que van a ir a atacar precisamente estas lesiones en el cerebro que se llaman las lesiones de beta amiloide, que las van a ir a atacar y las van a destruir o las van a ir a absorber o qué sé yo. Y ya desde hace tiempo se están utilizando, bueno, no utilizando, se están en desarrollo bajo investigación en estas terapias. Por ejemplo, bueno, pues a principios de esta década, en los 2010, qué sé yo, bueno, pues yo estuve participando en un protocolo de estos estudios, una molécula que se llamaba Bapineuzumab y que la verdad prometía ser muy eficaz para el tratamiento del Alzheimer y prometía cambiar la historia del Alzheimer, pero ¿qué es lo que ha pasado con estas terapias? Que parecen que son muy prometedoras, pero en el momento de hacer estudios clínicos, desafortunadamente, como todos los medicamentos, todas las terapias también tienen eventos adversos y en este tipo de situaciones tuvieron eventos adversos muy peligrosos. ¿Qué tan peligrosos? Bueno, pues algunos pacientes fallecieron, otros desarrollaron hemorragias cerebrales y por lo tanto no salieron al mercado. Entonces, pues ahorita muchas industrias farmacéuticas están dedicando muchos esfuerzos a desarrollar nuevos fármacos para enfermedad de Alzheimer que sean eficaces, que puedan cambiar el transcurso de la enfermedad, que puedan detener el desarrollo de la enfermedad, pero que también sean muy seguras para los pacientes y sobre todo para pacientes adultos mayores que son mucho más susceptibles. Y otra de las cosas es que ahora sabemos, fíjense que cuando yo inicié psiquiatría, desafortunadamente, y no hace mucho, aunque ustedes no lo crean, la verdad el estudio de la enfermedad de Alzheimer, pues, es que
eh, se pensaba que no había mucho que hacer, en el sentido de que, bueno, pues si te iba a dar enfermedad de Alzheimer, te iba a dar, no había manera de que lo evitaras. Pero en los últimos años se ha visto que hay muchos factores que sí pueden hacer la diferencia en el sentido de ciertos factores protectores. Se ha visto que, por ejemplo, un estilo de vida sana, el hacer ejercicio, el el comer una dieta sana baja en proteínas de alta densidad, además, por ejemplo, el uso de medicamentos antihipertensivos, el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos disminuyen el riesgo, el consumo de folatos y vitamina E y C, el consumo de café, las estatinas, pueden ser factores protectores para no desarrollar enfermedad de Alzheimer, pero más allá de eso, el mantener una vida activa, el mantenerse aprendiendo nuevas cosas, también puede disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. También se ha visto que aquellas personas que son como mucho más productivas intelectualmente llegan a la edad adulta mayor con mayores reservas que le llamamos reservas cognitivas. ¿Qué es esto de la reserva cognitiva? Esto es, si estas personas se llegan a enfrentar al riesgo de enfermedad de Alzheimer, bueno, pues su cerebro va a poder amortiguar más pues digamos, el impacto de tener una enfermedad de Alzheimer a alguien que no tiene tanto una preparación en el sentido de haber desarrollado sus habilidades cerebrales. Entonces es bien importante, ¿no? La siguiente, por favor. Y sin detenerme tanto, ahora les voy a decir por qué le puse a esta plática memorias creativas en Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer tiene un impacto muy profundo en el desarrollo de la creatividad. Sobre todo porque, bueno, aquí vemos en estos esquemas del cerebro, son unos esquemas del cerebro partidos a la mitad. Vemos que las etapas muy tempranas de la enfermedad de Alzheimer, que es el cerebro que está hasta la izquierda, vemos que daña una parte del cerebro muy importante que se llama hipocampo. Y esto está relacionado con la memoria, esta estructura, y por eso las personas con Alzheimer empiezan a perder la memoria de hechos recientes. Conforme avanza la enfermedad, vemos cómo estas áreas de color azul se empiezan a pintar cada vez más y se afectan estructuras posteriores del cerebro hasta que se vuelve la enfermedad mucho más severa. Entonces, estas áreas del cerebro que se vuelven, digo, se van afectando, hacen que las personas con enfermedad de Alzheimer, bueno, pues pierdan ciertas habilidades. Por ejemplo, pierdan la habilidad para recuperar imágenes internas, para poder copiar imágenes. Pero ¿qué creen que ha pasado? Bueno, ha pasado algo bien interesante, que algunas personas con enfermedad de Alzheimer pueden desarrollar habilidades artísticas. Personas que nunca se habían interesado en desarrollar arte, empiezan a desarrollar arte. O personas que ya eran artistas, continúan conservando su habilidad artística. Y este es un ejemplo que les pongo a la derecha. Este artista, William Utermongen, él era un artista plástico y él a los principios de los 2000 se le diagnosticó enfermedad de Alzheimer y durante su proceso de enfermedad de Alzheimer él hizo una serie de autorretratos y aquí vemos cómo hizo los autorretratos. El primer autorretrato que está del lado izquierdo era cuando todavía no tenía la enfermedad de Alzheimer y vemos cómo sus autorretratos van cambiando de acuerdo va evolucionando su enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué es lo que notamos aquí? ¿Qué es lo que ustedes notan? Bueno, pues lo que notamos es que estos retratos se vuelven cada vez menos realistas, tienen menos detalles, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que notan? Pues estos cuadros se llenan de colores, a diferencia del primer cuadro que es pues casi blanco y negro, ¿no? Se llenan de colores. ¿Y qué es lo que pasó con este artista? Bueno, sus últimos cuadros, que él ya estaba como muy deteriorado, seguían teniendo un gran valor artístico y expresivo. Entonces, la conclusión de aquí es que a pesar de que él perdió esta capacidad de realizar pinturas realistas, lo pudo sustituir por otras formas de expresión, valerse de habilidades del color, utilizar composiciones de colores en lugar de formas, en lugar de realizar pinturas realistas. Y aquí es lo que me lleva a hablar del arte como una forma de terapia para la enfermedad de Alzheimer. Y esto, digo, no es
como sacado de la manga, porque en realidad existe evidencia que señala que el arte puede ser una terapia que puede mejorar ciertos aspectos del pensamiento en las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. No solamente puede mejorar su memoria, su lenguaje, otras habilidades del pensamiento, sino también la conducta. Y la otra diapositiva, por favor. Y bueno, aquí les presento un ejemplo de una artista, Anne Adams, que ella fue muy estudiada. Del lado izquierdo les presento unas imágenes de unos cuadros que ella realizó antes de tener la enfermedad de demencia. Los primeros cuadros, que son de la extrema izquierda, no tenía la enfermedad. En el de en medio, donde vemos una casa llena de muchos detalles de ventanas, ella ya tenía la enfermedad. La diferencia es que cuando ella tenía la enfermedad, su cerebro, digamos que se empezó a interesar mucho por las formas geométricas, y en la pintura del lado derecho vemos una repetición de figuras geométricas. Esa pintura del lado derecho está inspirada en el bolero de Ravel. ¿Y qué creen ustedes? Bueno, pues Ravel también tuvo el mismo tipo de demencia que esta artista, y podemos ver también en el bolero de Ravel que hay estructuras musicales que se repiten de manera muy insistente, y en el tipo de demencia que tenía Ravel y que tenía esta artista, Anne Adams, se caracteriza precisamente ese tipo de demencia porque hay una gran repetición de estructuras. Y bueno, vemos en este caso cómo la demencia, pues sí, afecta el proceso artístico, pero no lo deteriora, simplemente se cambia la forma de expresión. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos obviamente que hay diferentes casos y diferentes calidades de dibujos, ¿no? Y de pinturas, pero algo que sí es interesante es que hay muchas personas con Alzheimer y otras demencias que de repente empiezan a desarrollar producción artística sin que antes lo hayan hecho en su vida. Y esto puede llegar a ser terapéutico. ¿Terapéutico en qué sentido? Se ha demostrado que puede mejorar su atención, que disminuye las alteraciones conductuales que pueden llegar a presentar, y también mejora la convivencia con el cuidador. La siguiente, por favor. Y bueno, hablándoles de la terapia de arte, y que esto sí está muy bien sustentado científicamente en varias revistas, en una revista donde hay una revisión de las terapias de arte para la demencia, donde se hace una revisión precisamente de todos los estudios que se han hecho de terapia de arte para las demencias, se ha demostrado que la terapia de arte puede mejorar en los pacientes con demencia y con enfermedad de Alzheimer la memoria, el lenguaje, las habilidades motoras, la cooperación que se tiene del paciente cuando se le está bañando. Y en cuanto a los síntomas, bueno, pues es muy frecuente que el paciente con Alzheimer esté como apático. Entonces, con este tipo de terapias, el paciente puede ser que esté más animado. Además, disminuyen las conductas disruptivas, o sea, que no quiera cooperar o que tenga aquellas conductas que no tienen ningún sentido, pero que no coopera para poderse vestir, para poder comer, mejora su orientación, mejora la atención y otras habilidades sociales. La siguiente, por favor. Y además de la terapia del arte, que es como una terapia orientada hacia la pintura, hacia cosas plásticas, también se ha demostrado cierta evidencia, sobre todo en la musicoterapia y la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué se ha demostrado? Bueno, pues que la musicoterapia puede mejorar síntomas conductuales en el paciente, o sea, que sea más cooperador, además de que disminuya la ansiedad, la depresión o la agitación. ¿Qué es esto de la agitación? Que el paciente esté como muy inquieto y que tenga movimientos sin ningún propósito. Y además tiene otros beneficios. Al tener menos síntomas, bueno, también se le pueden reducir al paciente las dosis de los medicamentos antipsicóticos o que utiliza para la ansiedad. Pero aquí algo es bien importante. Es bien importante, se ha visto que en estos programas de musicoterapia, es que estos programas deben de ser individualizados. ¿Cómo individualizados? No se les debe de poner cualquier tipo de música, se les debe de poner aquel tipo de música que al paciente le gustaba escuchar desde hace tiempo. Si al paciente le gustaba escuchar a Pedro Infante, pues ponerle música de Pedro Infante. Si le gustaba escuchar, qué sé yo, a Enrique Guzmán, pues Enrique Guzmán. Ponerle ese tipo de música que él prefería.
no cualquier tipo de música, y eso les ayuda muchísimo a mejorar todos estos criterios. La siguiente, por favor. Y en un estudio que aquí les voy a presentar y no me voy a detener muchísimo para hablarles de él, es un estudio que se hizo en pacientes con enfermedad de Alzheimer, en donde se les tomó pues un estudio de imágenes cerebrales mientras ellos escuchaban música, que ellos habían seleccionado, se les puso música, digamos que se les puso hacia adelante y hacia atrás, y se hizo una comparación. ¿Y qué es lo que se ve en estas imágenes? Bueno, en estas imágenes, marcado en amarillo, en azul, en rojo, vemos cómo se activan la región temporal del cerebro, que es la parte que está justo detrás de la oreja, ciertas regiones frontales, frontal izquierda del cerebro, y sobre todo vemos cómo, si ustedes notan, aunque no está como muy marcado, vemos que se activan zonas del cerebro no solamente de un lado, sino que parecen que están distribuidas en diferentes lugares. Y esto es bien importante, fue un hallazgo bien interesante. ¿Por qué? Porque durante el escuchar música, parece ser que se activan diferentes áreas del cerebro y empiezan a cooperar entre sí. Y esto es importante porque en el paciente con enfermedad de Alzheimer va disminuyendo, digamos, como la actividad conjunta de diferentes áreas cerebrales, y al parecer teóricamente esto es lo que hace que el paciente con enfermedad de Alzheimer, al estarse activando de manera conjunta todas estas áreas distantes del cerebro, hace que pueda tener ciertas mejorías a nivel conductual y a nivel emocional. Y también existe otra teoría de que los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un umbral muy bajo, digamos, al estrés y hacia los estímulos que están percibiendo, y por lo tanto se ponen ansiosos. Sin embargo, el escuchar la música, estos sonidos, hace que su cerebro los pueda, digamos, procesar de una manera más fácil, y por lo tanto el paciente con enfermedad de Alzheimer, bueno, pues se relaja más y está menos ansioso. La siguiente, por favor. Y también se ha demostrado que la meditación puede tener cierto efecto en etapas moderadas a leves en aquellos pacientes que tienen cierto deterioro en el pensamiento, no solamente la musicoterapia, y esto es un estudio publicado en el 2017, y que bueno, son estudios que se tienen que replicar, pero también pues se ha demostrado una mejoría en el bienestar, en la sensación de bienestar en el paciente con enfermedad de Alzheimer, y mejoría en el estado de ánimo. La siguiente, por favor. En cuanto a esta sensación de mejoría con la meditación, bueno, aquí nada más les pongo una tablita en donde se resume precisamente que no solamente la sensación de bienestar se obtiene una mejoría con la meditación y con la música, sino también en la memoria, y la memoria sobre todo en memoria, en la capacidad para poder recordar ciertas frases, para recordar ciertos nombres de objetos, también en la frecuencia para poder recordar, que son test que se ponen de manera muy específica para poder evaluar la memoria en todos estos estudios. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es el proyecto Memorias Creativas en Alzheimer? Bueno, yo represento una asociación que se llama Asociación Proyecto Mente Creativa. Aquí les pongo el correo, que es contacto@proyectomentecreativa.org.mx, y es un proyecto vía online que busca, a través de técnicas de meditación y arte, mejorar el bienestar de los pacientes que viven con enfermedades de Alzheimer y otras demencias. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues a través de vía online entrenamos de alguna forma a los cuidadores, que la mayoría de las veces son los familiares, para que aprendan a través de algunos instrumentos muy sencillos de poder aplicar, evaluar un poco la severidad de la demencia del paciente, evaluar su estado de ánimo, su estado conductual, y les facilitamos a través de vía online unas técnicas de meditación y unas técnicas de terapia, de musicoterapia individualizado para el paciente y enfocado a ciertas habilidades, porque se ha demostrado precisamente que la mejoría con estas técnicas de musicoterapia y arteterapia es cuando están individualizadas, cuando se evalúa
evalúa al paciente. Por ejemplo, si yo evalúo que mi paciente lo que más necesita es, no sé, mejorar su atención, su concentración, más que la memoria, entonces la técnica se debe de aplicar en mejorar la atención y la concentración en lugar de la memoria. Yo hay otros pacientes que a lo mejor necesitan más ayuda en la memoria. Entonces es individualizado. Y se aplican estas técnicas por un par de semanas y al final vemos el resultado de cuánto mejoró o al menos que no haya progresado más el deterioro. Entonces, en esto consiste el proyecto Memorias Creativas en Alzheimer. Si ustedes quieren participar, bueno, pues con todo gusto me pueden mandar un correo a contacto@proyectomentecreativa.org.mx. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí les voy a hablar un poquito de técnicas de musicoterapia rápidamente. Se han explorado muchas técnicas, por ejemplo, escuchar a Mozart, pero la verdad esto no ha tenido mucha evidencia, la verdad no se ha visto que funcione, a diferencia de que sí ha funcionado más, por ejemplo, el cantar una canción, ayudar al paciente a que cante una canción y sobre todo si al cantar una canción nosotros dentro de la letra a lo mejor la modificamos y le ayudamos a que recuerde el nombre de sus hijos, el nombre de la esposa o ciertas cosas que ayudamos, que queremos que recuerden, ¿no? Hay otras intervenciones basadas en música en donde le damos, por ejemplo, una pandereta, un triángulo donde él tiene que estar marcando el ritmo. También se les ha puesto como música de fondo donde ellos no tienen que hacer nada, pero la verdad no ha tenido como muchos buenos resultados. Música con actividades en donde se pone música y ellos tienen que desarrollar actividades. Eso sí ha tenido un buen resultado. Y la estimulación multisensorial también ha tenido buen resultado. No me voy a detener por cuestión de tiempo a hablar de cada una de ellas, pero bueno, existen muchas técnicas de musicoterapia y cada una, bueno, tiene diferentes efectividades realmente. Yo diría que la que tiene mayor efectividad es la que está, digamos, individualizada a las necesidades de cada uno de los pacientes. La siguiente, por favor. ¿Y cómo funciona la musicoterapia? Bueno, pues ya les había mencionado que probablemente modifica ciertos aspectos del funcionamiento del cerebro que facilita la reparación neuronal o su comunicación, pero la verdad no se conoce el efecto preciso de la música en el cerebro en una persona con enfermedad de Alzheimer u otra demencia. La siguiente, por favor. Y bueno, pues en cuanto a algunos ejercicios de creatividad, ustedes pueden desarrollar ejercicios de creatividad de manera individual con su familiar, con su paciente. ¿Qué es esto de la creatividad? Bueno, no solamente la creatividad se relaciona con actividades artísticas, hay creatividad de la vida diaria, hasta, no sé, vamos a inventarnos una nueva bebida con limones, naranjas, pepino, qué sé yo, eso también es creativo, ¿no? Pero cuando ustedes realicen una actividad creativa o de este tipo de cosas, de vamos a pintar o vamos a escuchar música con su paciente, una de las cosas que deben de tomar en cuenta es que deben de ser, digamos, tener una actitud de deben de dedicarle tiempo, o sea, deben de tener un tiempo ya destinado. Otra, de no desesperarse. Esto quiere decir que deben de trabajar duro, no esperar que el paciente haga todo bien a la primera y además de ser perseverante. Y yo les resugiero que hagan una regla de 5 minutos, o sea, no hacer que el paciente esté horas y horas trabajando en algo, ¿no? Porque el paciente se va a cansar y se va a aburrir. A veces con 5 minutos que haga una actividad, por ejemplo, como de pintar es suficiente. Claro, si el paciente desea estar más tiempo, pues ustedes déjenlo. Tampoco es como que ya pasaron los 5 minutos y ya te quito las cosas, no. Si el paciente termina antes y ya no quiere hacer las cosas, pues también no hay que forzarlo. Y bueno, se vale ir incrementando el tiempo de las actividades de 5 minutos en 5 minutos cada 5 semanas. La siguiente, por favor. Y aquí les voy a sugerir un ejercicio que es una historia con imágenes bien sencilla que pueden hacer ustedes con su familiar, con su paciente, en la cual tomen un álbum de fotos familiares, selecciónenlas junto con el paciente y coloquen esas fotos en una pared o en un tablero. Y entonces, pues le preguntan al paciente el recuerdo que le trae cada una de las fotos, que mencionen todo lo que se le venga a la mente y a partir de esas fotos las van organizando y entonces díganle que cuenten una historia
historia con base en esas, con esas fotos. Ajá. Además, pregúntenle qué emociones experimentan al ver esas fotos y con base en las fotos, elaboren pues una historia teniendo previamente una hoja en blanco y colores que el paciente dibuje precisamente la historia que se le ocurrió viendo esas fotos. La verdad, el paciente se va a entretener bastante, le va a ayudar a desarrollar, la siguiente por favor, le va a ayudar a desarrollar mucho su memoria remota, habilidades visoespaciales, habilidad motora fina, su atención, además de que va a promover la convivencia con el paciente y el cuidador y también le va a ayudar al paciente el reconocimiento de emociones. La siguiente, por favor. En cuanto a la musicoterapia, también pueden hacer algo ustedes de manera individual con su paciente, que es técnica de imitación de sonidos. Aquí simplemente, la verdad es algo bien sencillo. Junto con su paciente elijan una canción, la que le haya gustado al paciente. Y en ese caso pueden hacer varias cosas. Si ustedes tienen un instrumento de percusión sencillo, nada sofisticado, como un triángulo, una pandereta, unos cascabeles, que el paciente vaya marcando el ritmo, si no con las mismas palmas, con el pie, que el paciente vaya cantando, eso es suficiente, o que vaya contando la historia de la canción, eso es suficiente. La siguiente, por favor. ¿Y esto en qué va a ayudar? Va a ayudar a que el paciente, bueno, pues ejercite su memoria remota, la memoria auditiva, la atención, promueve la relación entre el paciente y el cuidador y el reconocimiento de emociones. La siguiente. Y ya casi para terminar, bueno, pues aquí lo que les quiero mencionar es que la enfermedad de Alzheimer, pues aunque siempre reconocemos la enfermedad de Alzheimer como un problema de memoria, no solamente afecta a la memoria, sino que también tiene impactos negativos en el área emocional y conductual, y muchas veces esas alteraciones emocionales y conductuales son las que llevan al paciente a la consulta, y estas afectaciones conductuales también afectan la relación entre los cuidadores y el paciente, ¿no? Por otra parte, bueno, pues las terapias farmacológicas sí son muy efectivas para el tratamiento del Alzheimer, pero todo esto que les mencioné de la terapia de arte y de la meditación, sí hay evidencia, pero también les quiero ser bien honesto, esta evidencia está empezando a surgir poco a poco, no tienen el mismo grado de evidencia que la terapia farmacológica, y en ningún momento esta terapia de arte, la terapia de meditación, es sustitutiva de la terapia farmacológica, debe de ser en combinación, y la terapia de arte, la terapia de meditación, digamos, va a ayudar a mejorar ciertas variables en el pensamiento del paciente, y se ha demostrado ser efectiva en el sentido de que en varios países, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Museo MoMA, que es un museo muy prestigiado, bueno, pues hay un día del mes dedicado exclusivamente a pacientes con enfermedad de Alzheimer para que ellos lo visiten y empiecen a hacer hacen actividades con ellos como parte de su tratamiento. Y este tipo de actividades también se hacen en otros países de Europa. En Singapur hay un programa que se llama Delphi, precisamente donde se hace terapia de arte con estos pacientes. Y bueno, en la actualidad se están recopilando datos para evaluar la efectividad, pero estos programas ya forman parte del programa de rehabilitación y mejoría funcional del paciente con enfermedad de Alzheimer. Entonces, es un tratamiento, digamos, complementario, adjunto, pero en ningún sentido es, digamos, sustitutivo de la terapia farmacológica, y bueno, quien mejor puede orientar en cuanto a la atención de su paciente siempre será pues un médico. Y bueno, con esto me despido. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son los datos de contacto de la asociación que yo represento, que estamos en Facebook, en Twitter, un contacto por correo electrónico, a través de página de internet, de canal de YouTube y también de Instagram. Cualquier cosa, pues yo me encuentro a sus órdenes, que les pueda apoyar sobre todo en este proyecto. Y bueno, yo espero que la plática haya sido de interés y sobre todo que les haya dejado algo que puedan emplear con sus pacientes. Muchísimas gracias. Doctor Walfred, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, realmente es una plática muy interesante. Es un tema sumamente, como usted lo dice, relativamente nuevo, aunque ya se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. La evidencia pues se va recopilando conforme avanza el tiempo. Entonces, la verdad es que es un tema muy bonito y que nos deja muy claro, ¿no? La importancia tanto del tratamiento farmacológico como
incorporar el tratamiento no farmacológico. Entonces, si me lo permite, vamos a pasar con algunas preguntas que tiene nuestra audiencia, entonces para que nos vaya apoyando con ellas. Claro. Ok, una de esas preguntas, doctor, nos hacen énfasis y nos piden orientar en el sentido de que si existe una música que sea específica para cada etapa de la enfermedad. No, no existe una música específica para cada etapa de la enfermedad. Sí se ha investigado, por ejemplo, les mencionaba esto de el efecto Mozart, ¿no? Hace algunos años, hace como casi 20 años, hubo una investigación si cierta música de Mozart podía mejorar incluso la inteligencia, pero la verdad no eran estudios serios y no se demostró nada y no hay una música, digamos, diseñada para cada etapa de la enfermedad. Debe de ser individualizado. La música que le gusta o le gustaba a cada paciente es lo que se debe de utilizar y es lo que se ha demostrado que funciona mejor. Ok, y en ese sentido, doctor, ya que no hay este tipo pues, de música especializada para cada etapa de la enfermedad, ¿lo hay, por ejemplo, para cada etapa del día, a lo largo del día? No, tampoco lo hay para cada etapa del día. Es lo que le gusta al paciente, lo que ustedes se encuentren. La verdad aquí sí es como ensayo y error. Uno supondría, bueno, pues es que la música como relajante, no sé, por ejemplo, el canon de Pachelbel, ¿no? Que es, a lo mejor sí es un poquito triste, pero es relajante. Ay, pues le puede ayudar a relajarse. Pues no, a veces uno encuentra que no le ayuda a relajarse, al contrario, lo inquieta, pero si uno le pone un rock y el paciente se pone de lo más tranquilo, entonces es bien variable, la verdad es aquí ensayo y error, ensayo y error. ¿En qué está la respuesta diferencial a cada música? La verdad es algo que se desconoce y que se está estudiando, la verdad, y es algo que se está estudiando de manera muy seria, hay un grupo, al menos sí, un grupo de mexicanos que están estudiando esto allá en Bélgica de manera muy seria de la respuesta de la música en pacientes con demencias. Y bueno, pues esperemos que pronto haya más información, más datos. Ok, muy bien. Pues hay otra persona que nos pregunta, que nos dice que su mamá ha sido diagnosticada hace 7 años, pero que actualmente le está dando como mucho miedo por la noche, ¿no? Incluso aún con estos medicamentos ya controlados. ¿Tendríamos o podríamos darle una orientación debido a que se puede estar presentando esta conducta? La verdad es un poco difícil saberlo con tan poquita información y sin conocer al paciente. Yo creo que la mejor orientación la puede dar su médico, que es quien ya conoce a su paciente y sobre todo de tiempo, pero pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Pueden ser desde aspectos físicos que le estén pasando, desde una infección oculta, desde que no esté cómodo su paciente porque no se esté pasando frío, a lo mejor porque está comiendo algo que no le está cayendo bien, pueden ser desde ese tipo de cosas. Qué sé yo, o que haya algo en el ambiente, o también puede ser una señal de que los síntomas están aumentando. La verdad puede ser, la respuesta, no puedo dar una respuesta concreta porque pueden ser muchísimas cosas, se tiene que hacer una evaluación exhaustiva, ¿no? Entonces sí, sí, no hay una respuesta, digamos, concreta para eso. Exactamente, y que en este caso, pues como cuidadores debemos de también desarrollar mucho esta parte de la observación, conocerlos muy Exacto. bien para saber pues también cómo ir dirigiendo al médico, ¿no? Para decirle cuáles son los cambios Exacto. precisamente que se han presentado. Ok, doctor, muchas gracias. También nos preguntan que además de la pintura y de la música, ¿qué otras actividades son parte de la arteterapia y que se pueda llevar a cabo pues el cuidador con su familiar? Otras actividades de la arteterapia que se han explorado, pues la verdad lo que se ha explorado mucho es formas de expresión no verbales, la verdad, porque lo que pierde el paciente con Alzheimer es la comunicación precisamente verbal. Entonces, la música, la pintura son otros medios de expresión, otros medios de comunicación que sigue conservando el paciente y es la verdad lo que más se ha explorado. Obviamente la literatura no, porque pues, se pierde esa habilidad para comprender el lenguaje y para poder expresarlo. Eso sí, no. También digo, no se ha explorado tanto la danza, por ejemplo,
Hay algunos pacientes que sí les encanta bailar y todo eso, pero también con el tiempo pues se van perdiendo estas habilidades, estos programas motores que son las praxias precisamente para poder desarrollar pues estas conductas de baile. Entonces tampoco ha sido algo como muy explorado. Y fuera de la terapia de arte, algo que sí se ha estudiado es la terapia asistida con animales. Eso ya no tiene nada que ver con el arte, pero la terapia asistida con animales, que también es un tipo de terapia que ya lleva muchos años, aunque también necesita de más evidencia y que se está empezando a recopilar evidencia, también puede ser de ayuda. No es una solución, pero puede ser también una alternativa y formar parte del programa de rehabilitación del paciente con enfermedad de Alzheimer, que aquí en México la verdad no se desarrolla de manera seria, desafortunadamente, o muy pocos lugares lo desarrollan de forma seria porque pues, no hay certificación al respecto, pero puede ser otra forma y siempre se debe realizar con cuidado con personas, digamos, entrenadas, porque si no también, bueno, pues se ven expuestos a accidentes, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con esto. Exactamente, y que pues bueno, también trabajar en ese aspecto, ¿no? Desde la parte, desde la ciencia, trabajar para que Ah, pues, precisamente podamos implementar este tipo de terapias, pero basados en evidencias. claro, sí, yo lo que mejor les sugiero es que si van a buscar un servicio de este tipo de terapia de arte, la verdad sí investiguen muy, muy, muy bien quién da terapia de arte, dónde se formó, si está certificado, todo eso, porque digo, desafortunadamente en México no está bien regulado este tipo de servicios, pero al menos lo que podemos hacer sí es investigar por cuenta propia quién está ofreciendo el servicio, cómo está formado, dónde estudió y todo eso que nos da una mayor certidumbre de que va a dar un servicio de buena calidad. Exactamente. Y qué tan importante es eso, ¿no? Porque, pues, como usted menciona, no estamos certificados o no contamos con realmente la formación para poder hacerlo. Y si bien son terapias que no son farmacológicas, pero pues también podemos poner en riesgo a nuestros pacientes o a Exacto, nuestros familiares. Y doctor, exactamente. entrando un poco en el ámbito de la cuestión farmacológica, sé que quizás no es como tanto el tema de esta charla, pero nos Ujú. preguntan qué tanto puede ser o qué tanto es efectivo todavía el medicamento, incluso en etapas ya muy avanzadas de la enfermedad. Mira, es una muy buena pregunta porque hay estudios, al menos de los que les mencioné, y estudios que ya ni siquiera son tan nuevos porque ya está como muy bien, bien probado. Ahorita el que les mencioné fue un estudio de un autor llamado Reisberg del 2003 en donde probó un medicamento, el nombre genérico es memantina, en donde se les dio a pacientes que tenían síntomas ya muy, muy severos de la enfermedad. Eran tipo de pacientes, digamos, que se la pasaban inactivos ya todo el día, necesitaban ayuda para comer, básicamente acostados, y se quería ver si realmente, pues, todavía darles medicamento les servía. Se hizo el estudio y se vio que sí servía a diferencia de no darles nada, porque se comparó entre un grupo de pacientes que se les dio memantina y un grupo de pacientes que se les dio placebo, y se vio que el grupo que se les dio placebo, al menos conductualmente eran más cooperadores, conservaban más, o sea, se retrasaba más el tiempo en que dejaban, digamos, ciertas actividades como la habilidad para poder ellos asistir y ayudar al cuidador, por ejemplo, para vestirse o de atender al cuidador o de todavía reconocer al cuidador. En ese tipo de cosas podía servir, ¿no? Eh, pero aquí siempre hay que tomar en cuenta el riesgo-beneficio y el criterio médico, ¿no? Si es un paciente también, como todo adulto mayor, que tiene ya muchas enfermedades, que puede ser diabetes, hipertensión, qué sé yo, y se valora que el beneficio de quitarle el medicamento es mayor porque toma otros medicamentos que pueden estar interfiriendo, pues entonces a lo mejor vale más la pena quitárselo, ¿no? O a veces también, como dicen, hacer el ensayo terapéutico de, bueno, pues se lo quito y a ver qué pasa. Si, digo, esto es decisión médico, nunca del cuidador, el del médico se lo quito. Si veo que el paciente no decae, pues entonces fue una buena decisión. Si decae, bueno, entonces no fue una buena decisión, pero la verdad sí es bien difícil de determinar en qué momento quitárselo porque no hay un indicador como tal que nos diga, ya cuando el paciente, no sé, tenga 5 de glucosa y tenga la presión en tanto y tenga, no sé, en el estudio estos de Minimental que se les aplica a los pacientes, diga, tiene un 6, entonces ya en ese momento quítaselo. La verdad no existe eso, es bien subjetivo, la verdad.
Sí, claro, sí, siempre es muy complicado, pero pues que precisamente requiere de todo ese seguimiento, ¿no? Claro, Seguimiento médico. sí. Y doctor, también nos preguntan acerca de si la agresividad o el chantaje puede ser parte de la misma enfermedad. La agresividad sí puede ser parte de la misma enfermedad, las alteraciones conductuales que se presentan y que puede ser desencadenado por síntomas precisamente psiquiátricos que se presentan en la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias. Sí, totalmente lo es. A veces relacionado con que el paciente puede estar como inseguro, puede estar triste, puede estar irritable o puede llegar a tener ideas de daño, de que lo quieren envenenar, de que lo están siguiendo, de que le están quitando sus cosas y por eso puede estar agresivo. Sí es parte de la enfermedad, totalmente. Aquí la verdad no es, aquí es más bien ayudar a entender los síntomas y por qué es lo que le está pasando al paciente. Nunca llegar a pensar de que el paciente está como manipulando, no, sino más bien entender el síntoma, por qué le está pasando y ver la manera de poderle ayudar, ya sea como por fármacos o a veces también suceden por cosas que están en el ambiente y que el paciente con Alzheimer, como va perdiendo esta capacidad para poder expresar lo que siente, aunque a veces todavía hable, pero a veces pierde realmente esta capacidad. Puede haber cosas que le molesten, pero que no lo puede expresar, que pueden ser cosas, les digo, desde muy simples, desde que no se siente como frío o no le gusta que, qué sé yo, algunos se sienten tristes porque los hijos ya no lo visitan y entonces eso hace que esté como irritable y esté agresivo. Entonces, como tú dices, el cuidador tiene que empezar a desarrollar como una habilidad muy, muy fina de observación para ayudar al paciente, ayudar al médico y ayudarse a sí mismo. La verdad, perdón por la palabra, pero la chamba del cuidador es una tarea titánica, muy pesada. Y recuerden los cuidadores también asistir a consulta para hacerse una evaluación de que todo emocionalmente vaya bien con ustedes. Exactamente, y qué importante aclarar estos puntos, doctor, porque precisamente los cuidadores, yo creo que muchos de los que tenemos también aquí son cuidadores y que precisamente estas charlas pues los pueden apoyar para ir entendiendo la sintomatología que se va presentando y de esa forma reducir un poco esa carga, ¿no? De no sentir que es porque él quiere hacer eso, sino que la enfermedad a veces ya no les permite hacer algo diferente. Es la forma en cómo ellos lo pueden expresar y como nosotros debemos ser muy finos en esa detección para poder pues dar la atención requerida. Exacto. Muy bien, doctor. Y pues tenemos varias preguntas. La verdad es que las personas están muy interesadas en la charla. Nos parece algo, pues, como usted lo dice, relativamente nuevo, que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, pero pues que queremos saber un poquito más al respecto. Entonces, otra persona nos pregunta que su familiar disfruta de ver estas pinturas en la computadora, tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces disfruta mucho de leer, de ver pinturas y pues gracias a este exceso que tiene la tecnología, él siente que eso lo relaja, ¿no? Siente que eso le ayuda y entonces esto nos pregunta si se tomaría como meramente terapia artística, ya que él ve que su familiar pues analiza y se interesa en todo esto que él está viendo. Sí, puede ser una forma y diferentes maneras de hacer terapia de arte. Lo más básico es desde la observación y sin hacer como ningún tipo de intervención. Eso es como lo más básico. Puede ser que en la mayoría de los pacientes es lo que dé menos resultado, pero algunos sí, sí les pueden funcionar como nada más la simple observación. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, pues doctor Walfred, la verdad es que le agradezco muchísimo el hecho de haber aceptado la invitación de traernos este proyecto aquí al evento Alzheimer Aprende y Actúa. Es otra forma también de intervenir, de dar pues de esta intervención no farmacológica a todos nuestros, ya sea pacientes, familiares, beneficiarios. Entonces, es algo sumamente, pues, interesante y que ojalá podamos sumarnos a este proyecto que usted también trae para precisamente aportar más evidencia que ayude, ¿no? Y que fomente este tipo de investigaciones aquí en México. No, pues con muchísimo gusto y la verdad el agradecido por la invitación soy yo y por la verdad dejarme estar en contacto con su público. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.
Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, les recordamos que siguen las actividades a lo largo de los días. Mañana iniciamos también con algunas conferencias, con algunos testimonios, inicia la jornada. Entonces los invitamos a que visiten la página www.alzheimeraprendeYactúa.org, en donde tenemos materiales de libre descarga que van a estar disponibles a lo largo de todo el evento, y que consulten también la programación que vamos a tener. Todavía nos faltan 2 días, terminamos el 21, el día lunes, pues qué mejor que con la celebración del Día Mundial del Alzheimer, entonces vamos a cerrar ese día. Y mañana nos veríamos también a las 10 de la mañana, como les digo, inicia la jornada, y mañana tenemos un taller también a las 11 con un equipo de fisioterapeutas muy buenos, muy bien preparados, y su tema sería consejos para prevenir que el piso se mueva. Entonces, pues los esperamos. Me da mucho gusto que sigan conectados con nosotros. Agradecemos nuevamente al doctor Walfred por haber estado con nosotros y que esperamos pues continuar con estas colaboraciones de manera muy cercana, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen buena noche. Hasta luego.